Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando todo lo que ha sucedido en el día de hoy, ya que hemos tenido eventos súper importantes y menos mal que hicimos el análisis esta mañana, porque lo que comentábamos esta mañana ha sido clave para la operativa del día de hoy. Por eso siempre os recomiendo que os veáis ambos análisis. Y también agradezco que me deis apoyo en ambos análisis para saber también que de verdad merece la pena subirlos, porque quizás me decís que con solo el análisis de la noche ya sería suficiente, pero yo creo que actualizar la información de forma más recurrente puede ser más útil, sobre todo para los que operáis en intradía o scalping. Pero bueno, vamos ya directamente con el análisis de Bitcoin. Esta mañana estuvimos comentando cómo el precio estuvo rompiendo la zona de los 42.480. Tras esta ruptura fue directamente a la zona del uptrend que teníamos marcado en los 43.450 y aquí ya veíamos cómo perdía un poquito de momentum alcista. Además, había algunos operadores que ya se estaban confiando muy rápido después de esta ruptura y empezaba a salir liquidez por parte de los long en esta zona, por debajo de estos mínimos. En esta situación veíamos que era necesario demostrar fortaleza lo antes posible y romper esta resistencia, ya que como veis en el pasado, en esta misma zona estuvimos viendo rechazos de forma muy agresiva y que estén rechazando este nivel, estas zonas otra vez, pues no es la mejor señal. De todos modos, podría haber algo que justifique este movimiento bajista que estamos viendo. Luego lo estaremos comentando. Pero el escenario que más fortaleza estaría dando al precio de Bitcoin sería si hubiese conseguido romper esta resistencia y hubiese buscado el equilibrio sobre este nodo que tenemos en los 43.870. No es lo que está sucediendo. Estamos viendo cómo el precio ha vuelto a la zona de la resistencia e incluso la ha estado rompiendo, que era otro escenario que también valorábamos después de ver sobre todo que había mucha liquidez por parte de los long en esta zona aproximadamente, dentro de la estructura operativa anterior. Y por eso comentábamos que en esta situación esperaríamos a buscar más seguridad, esperando al retroceso y valorando entonces la operativa sobre nuestras zonas clave. Por el momento ha roto otra vez este nivel de los 42.460, está por debajo de él intentando consolidar ese reingreso, pero también es cierto que han entrado algunas compras sobre los 41.880 aproximadamente intentando defender al precio, igual que sucedió aquí en dos ocasiones. Todavía no está todo perdido, pero es importante que aunque veamos que el precio reingresa temporalmente en la estructura, rechace lo antes posible para demostrar fortaleza, porque si el precio continúa lateralizando y aceptando estos precios, estaría demostrando debilidad tras rechazar la zona operativa por encima de esta zona, que en este caso es la resistencia, la parte alta de la estructura. Y aunque a nosotros esto no nos dé oportunidad operativa, sí que nos está dando pistas importantes de cara ya a la operativa. Os recuerdo que después de haber visto esta muestra de fortaleza, lo único que vamos a estar haciendo para valorar setups bajistas es esperar a que veamos un reingreso agresivo visitando esta vez sí la parte baja de la estructura, el soporte de los 40.300. Este es el requisito para poder volver a valorar shorts y la única oportunidad en short que tendríamos en este contexto sería tras la ruptura del soporte y posterior test de consolidación. En esta zona sería donde podríamos estar evaluando ventas. ¿Y por qué no desde estos niveles? Pues precisamente porque vemos huellas que son un poco confusas. Veíamos sacudida zona de máximos, reingreso, pero aquí luego había compras que defendían al precio y lograban volver a atacar zona de resistencia con bastante agresividad. Mirad esta recuperación en U, pero ahora vemos que no vuelven a aparecer compradores hasta dentro de la estructura, lo que no es tampoco la mayor muestra de fortaleza que podríamos observar. Entonces, para poder volver a valorar setups alcistas, es importante que lo antes posible rechace estos precios. Ojo, porque puede seguir cayendo y buscar esa liquidez que habíamos comentado, pero lo que no puede hacer para valorar setups alcistas es alcanzar la parte baja de la estructura. Si alcanza este nivel, estaría confirmando la debilidad. Ahora pasamos como siempre a revisar las herramientas.
Están limpiando aquí un poquito de liquidez que había por parte de los long, pero como veis los niveles siguen siendo los mismos que esta mañana. Por parte de los short vemos mucha liquidez sobre los 43.600 y por parte de los long en torno a los 43.500. Ha habido aquí en el indicador de tendencia una leve muestra de debilidad, indicando tendencia bajista con nivel -1. Si nos centramos en la liquidez de 100x, veremos como comentábamos esta mañana que era muy peligroso entrar en long desde esta zona porque había mucha liquidez en esta zona y probablemente si metíamos el stop loss por debajo de zona de mínimos nos iban a limpiar. Y justo es lo que ha sucedido, pero no solo eso, vemos como a pesar de limpiar aquí, luego siguió entrando gente de forma agresiva aún no viendo un rechazo agresivo posteriormente, que es por eso que entró más liquidez de 100x luego en la zona de los 42.435. Como que intentaban cazar ese suelo que no llegaba porque empezaron a liquidar todas esas posiciones. De todos modos, ahora mismo no vemos así ningún nivel que esté cargado de liquidez. Vemos aquí un poquito sobre los 43.558, pero bueno, aquí cerca del precio al menos no se ve nada. De 50x sí que vemos bastante liquidez, aquí en torno a los 43.600 y aquí en los 40.510, y 25x vemos como hay mucha liquidez por parte de los long en torno a los 40.000 y empieza a salir un poco más de liquidez por parte de los short en los 43.580 más o menos. Se está acumulando mucha liquidez en ambos lados y de hecho en esta situación me estoy incluso empezando a plantear otra posibilidad, que sería que estuviésemos viendo actualmente una estructura de mayor fractalidad, estructura que quizás podríamos operar en el gráfico de 4 horas. Esta idea la voy a estar valorando porque me ha surgido ahora, así que ya os comentaré a ver finalmente qué decido, pero también lo veo interesante. Marcaros estos niveles, la zona de los 44.570 y la zona de los 40.273, más o menos. En Bookmap estamos viendo cómo hay compras sobre los 41.200, había mucho más volumen antes, pero bueno, se ha retirado parte de este volumen. Vemos también compras en los 41.530 y algunas sobre los 41.800. Aquí había más volumen, parte de este volumen fue absorbido y ventas vemos sobre los 44.300. En el Multibook han entrado algunas ventas sobre los 44.000 prácticamente y luego el resto más o menos se mantiene igual. Y bueno, en los mapas de The Kingfisher vemos cómo sigue habiendo liquidez por parte de los short en esta misma zona, a pesar de que han estado castigando un poquito, ¿vale? Han ido castigando poquito a poco con varios test sobre estos niveles, pero como veis sigue quedando liquidez al fin y al cabo. Vemos aquí también sobre la misma zona mucha liquidez, es lo mismo que hemos estado viendo en estos últimos días, no ha cambiado nada. Luego en los CVDs veo cómo más o menos han estado todos siguiendo al precio, entran compras muy agresivas en BitMEX en estas últimas horas, pero bueno, el resto más o menos igual. Y esto es lo más importante que comentábamos en el análisis de esta mañana. Mirad cuánta liquidez había por parte de los long en la zona de los 41.200 aproximadamente. Sigue quedando parte de esa liquidez, aunque como veis aquí también empieza a entrar liquidez por parte de los short. Por parte de los short tenemos liquidez en torno a los 42.620, también aquí en torno a los 43.220. Vemos por parte de los long que hay liquidez a partir de los 42.080 más o menos, tenemos aquí en los 41.950 y aquí en los 41.080.